Universidad Abierta y a Distancia de México. Docente Alejandro Ariel García Arriaga. Materia Salud Pública y Epidemiología. Grupo NA-NSPE 1702B1003. Nombre Alejandra Eloísa Figueroa Hernández, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada, Unidad 1. Actividad Evidencia de Aprendizaje. Funciones de Salud Pública y Epidemiología. Panorama de salud histórico y actual en el país. La Facultad Médica del Distrito Federal se creó en noviembre de 1831, sustituyendo al Tribunal de Protomedicado. Esta realizó sus funciones hasta 1841, cuando es sustituida por el Consejo Superior de Salubridad. El 23 de octubre de 1833 se creó el Establecimiento de Ciencias Médicas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías. En 1836, Francia influenció a la medicina mexicana. Copiando su programa de estudios médicos, los médicos debían hablar y leer francés y hacer una estancia para poder adquirir prestigio. Con Benito Juárez se inician los programas de atención como obligación del gobierno. En 1861 se creó el Consejo Nacional de Beneficencia Pública. El paso intermedio fue la beneficencia, que la regulaba el gobierno, pero con una participación de la sociedad civil. Este proyecto desplaza el poder de la Iglesia y en 1861 se decretó la creación del Consejo Nacional de Beneficencia Pública, que coordinaba la beneficencia y hospitales para que fueran un servicio público dependiente del Estado. El Consejo de Salubridad se fundó en enero de 1841, pero en 1879 se hizo autónomo, lo que permitió que se agilizaran las actividades, ya que solo debía informar de estas a la Secretaría de Gobernación y no a las dependencias de cada estado, y formuló las igualas médico-farmacéuticas nacionales, importantes para la atención de la salud pública, porque trató de unir la atención médica y la medicina preventiva. Eduardo Lisiaga fue el vicepresidente de la Asociación Americana de Salud Pública. Él inició la participación de México en los asuntos internacionales sanitarios. La medicina preventiva y sociología médica surgen a fines del siglo XIX. Uno de sus principales representantes fue un médico de nombre José Lobato. Cuando la higiene se asoció con la fisiología, fue de gran importancia a mitad del siglo. De la segunda mitad, esta adquirió un carácter social de tipo moralizador. En enero de 1917 se creó el Departamento de Salud Pública. Tuvo que ver con la legislación sanitaria del país, como la policía sanitaria en puertos y fronteras, el control de alcoholismo, la administración de vacunas y sueros, entre otras. Los cambios en salud pública entre 1930 y 1940 fueron: en 1929 se inició la solución de problemas urgentes de salud pública, problemas que se agravaron por la inestabilidad política, económica y social, producto de la revolución. Las condiciones permitieron continuar lo que se había empezado, que era percibir los impuestos de la ciencia en salud pública, crear hospitales especializados aprovechando los recursos. Se crea el Servicio de Sanidad en los estados, porque la atención de salud sigue siendo deficiente. En el interior de la República, las instituciones actuaban de forma estatal o federal. El 18 de agosto de 1931 se promulga la Ley Federal del Trabajo. Trataba de proteger al trabajador refiriéndose a la invalidez, vejez y defunción. Se creó la Coordinación de Servicios Sanitarios en 1931.
1994 aparece el Reglamento de Higiene en el Trabajo y el de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. En 1935 se promulgó un nuevo reglamento sanitario y se inició la campaña permanente contra la tuberculosis. En 1936, Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación en el último año de medicina. En 1936 se fundó el Hospital Huipulco de Enfermedades Respiratorias. En 1937, el 31 de diciembre, surge el decreto que modifica la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado y se crea la Secretaría de Asistencia Pública. En 1937 se intensificaron las campañas contra diferentes parasitoses y se implantó la pasteurización de la leche en el Distrito Federal. El 18 de marzo de 1939 se inaugura el Instituto de la Salubridad y Enfermedades Tropicales. Este fue el primer centro de investigación en problemas de salud como ulcinarias, leishmaniasis, malaria, entre otras. El 15 de octubre de 1934 se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, con la fusión del Departamento de Salud Pública y de la Secretaría de Asistencia Pública. Desde entonces da servicio médico y social a los trabajadores y marcó el inicio de la medicina institucional, completándose la tríada salubridad, asistencia y seguro social. En 1943, el 19 de enero, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1936 se estableció como obligación para los estudiantes de medicina que en su último año de estudios su principal función fuera la atención médica de campo. El nacimiento del ISSSTE. En 1960 se creó el ISSSTE, realiza su función en beneficio de los trabajadores dependientes del gobierno y de los niños. El 21 de marzo de 1985 la Secretaría de Salud y Asistencia se transformó en la Secretaría de Salud y es como se le conoce actualmente. El Seguro Popular es el mecanismo con el que el Estado garantiza la calidad sin desembolso al momento de utilizarlo, sin discriminación para los servicios médico, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades de salud. Se creó para brindar seguridad financiera a la población no derechohabiente mediante un esquema de aseguramiento de salud pública y voluntario a través de recursos de diversas fuentes. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.